Bien, en el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de polinomios y en particular vamos a estar hablando de lo que llamamos valor numérico de un polinomio. Voy a pasar a compartir la pantalla para entonces analizar el siguiente PDF. Bueno, muy bien. En primer lugar, como pueden ver ustedes aquí, empezamos con este material recordando lo que es un polinomio, definiendo entonces lo que es en principio un monomio y luego un polinomio. Acá les puse, llamaremos monomio a toda expresión algebraica que consta de un solo término. Deberemos recordar que una expresión algebraica se define como una combinación de números, letras y operaciones. Recordaremos que en un monomio siempre vamos a poder distinguir dos partes. Una primer parte numérica, que puede ser entera o fraccionaria, positiva o negativa, y luego una parte literal que estaba formada por letras elevadas o no a un cierto exponente. Acá tenemos como ejemplo una expresión algebraica, combinación de números y letras, y operaciones, que consta de un solo término. Recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis son los que van a separar términos en la expresión. Así que esta expresión tiene un solo término. Y en esa expresión ustedes van a distinguir dos partes. Una parte numérica, que generalmente está delante, en este caso está dada por el menos 3/5, y luego una parte literal formada por letras elevadas o no a un cierto exponente. Bien, a partir de ahí, de la definición de monomio, pasábamos a definir lo que era un polinomio, y lo definíamos como una expresión algebraica que constaba o que se formaba por la suma o resta de varios monomios. Dijimos en particular que íbamos a trabajar con polinomios que en la parte literal involucraran un solo tipo de letra, es decir, este monomio que aparece dado como ejemplo, en su parte literal tiene 3 tipos de letra. Bueno, nosotros vamos a trabajar con suma o resta de monomios que involucran un solo tipo de letra en su parte literal. Para designar esos polinomios particulares, que dependen entonces de una sola letra en la parte literal, vamos a utilizar como notación una letra mayúscula acompañada o seguida de un paréntesis dentro del cual indicamos el nombre de esa única letra en juego en las partes literales de sus monomios. Fíjense que acá tenemos un polinomio a de x, donde la parte literal de esos monomios está dada por la letra x, se conoce con el nombre de variable, en particular variable independiente. Y acá hay otro ejemplo de otro polinomio donde la letra en juego en las partes literales de los monomios que lo conforman va a ser la i. Bueno, y ahora vamos a lo que nos compete a trabajar en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es el valor numérico de un polinomio. Y empezamos por ver en este recuadro lo que sería la definición. Llamaremos valor numérico de un polinomio P de X al valor que toma el mismo, o sea, al valor que toma el polinomio, cuando su variable independiente, generalmente x, se cambia o se reemplaza por cierto valor numérico. Lo vamos a designar por P de A, y en este caso P de A es cuando la x va a reemplazarse por el valor numérico A. Vayamos directamente a un ejemplo para entender esto. Supongamos que me dan este polinomio y me piden hallar el valor numérico que toma el polinomio para x igual menos 2. Bien. Deberemos tener en cuenta que lo que se te está pidiendo es que determines el valor que toma el polinomio P de X
cuando su variable independiente, que en este caso es una x, va a ser reemplazada por el menos 2 que me indican acá. Entonces, en otras palabras, tengo que determinar P de menos 2. Fíjense que esta notación me está indicando que donde hoy había una X, ahora voy a poner menos 2. Entonces me voy a mi expresión y donde tenía X, dentro de un paréntesis curvo auxiliar, voy a colocar el menos 2. Paso siguiente, vamos a empezar a desarrollar las operaciones que tenemos indicadas en cada término. Recuerden entonces nuevamente que los signos de más y menos fuera de paréntesis son los que van a separar términos en la expresión. Así que yo tengo un término, dos términos, tres y por último el cuarto término. En los tres primeros términos, que son estos que están indicados, tú tenés una serie de operaciones para desarrollar. Veamos primero este primer término, donde hay un producto, es menos 5 por, y luego hay una potencia. ¿En qué orden tengo que ejecutar esas operaciones? Bien, primero siempre la potencia. O sea, lo primero que voy a hacer es el menos 2 a la 3. Y luego lo que me dé, lo multiplicaré por menos 5. Ahora, para hacer el menos 2 a la 3, recuerden que es base negativa, exponente impar, el resultado va a ser negativo. Y el valor numérico sería el que resulta de hacer 2 al cubo. 2 por 2 por 2, o sea, un 8. Repito, recuerden la regla de la potenciación, establece dos cosas. Primero, si la base es positiva, no importa de qué naturaleza sea el exponente, si es par o impar, siempre el resultado será positivo. En tanto que si la base es negativa, como acá, y el exponente es impar, el signo será negativo. Si la base es negativa y el exponente es par, el signo total será positivo. Bueno, muy bien. En este segundo término también hay un producto y hay una potencia. Primero siempre la potencia, por eso voy copiando el más 4, y luego acá es base negativa, exponente par, el resultado es positivo, y 2 a la 2 es 4. Aquí ya directamente hacemos la distributiva, menos por menos que es más, 7 por 2, 14, y el menos 1, como está. Vamos en cada uno de estos dos primeros términos a terminar de operar, menos por menos más, 8 por 5, 40, más por más, 4 por 4, 16, y luego copio el 14 y el menos 1. Y por último, agrupo términos semejantes, 40 y 16 son 56, y 14 son 70, menos 1, 69. Y he aquí entonces que el valor numérico de mi polinomio, cuando reemplazo la x por menos 2, es 69. Vamos a un segundo tipo de ejercicio. Supongamos ahora que tenemos de dato este polinomio y me piden determinar el valor del parámetro a si p de 2 es 1. O sea, si el valor numérico para x igual 2 es 1. Bueno, vamos a empezar por recordar algunas cosas que ya habíamos estado definiendo. En este polinomio, la variable independiente, o sea, la incógnita, es la letrita que aparece designada dentro del paréntesis curvo. Ergo, la variable independiente en esta expresión, la incógnita, es x. ¿Qué es entonces esta otra letrita a que aparece en la expresión? Bueno, habíamos dicho que cualquier otra letra que no sea la variable independiente en la expresión va a estar en la expresión ocupando el lugar de un número y por ende la designábamos como parámetro. Repito,
aquellas letras que puedan aparecer en la expresión, como aquí la A, que no está ocupando el lugar de la variable independiente, porque la variable independiente sería X, entonces en la expresión ocupan el lugar de números y se designan con el nombre de parámetros. Entonces, en definitiva, el problema lo que pide es determinar el parámetro A para que el valor numérico de mi polinomio, cuando cambio la X por 2, sea 1. Bueno, muy bien. Vamos entonces a empezar por considerar el dato que tenemos. P de 2 es 1. Y entonces vamos a empezar por pensar qué significa que P de 2 sea 1. Bueno, significa que si voy al polinomio de partida y donde hoy tenía X pongo un 2, voy a poder igualar el resultado a 1. Bueno, entonces voy a pensar cómo calcular P de 2. Repito, voy al polinomio original, donde hoy había una X, me decís que ponga 2. Así que todas las X de esta expresión, reemplazando el 2 dentro de un paréntesis curvo auxiliar, serán sustituidas. Y voy a empezar a operar dentro de cada término con mucho cuidado, porque donde yo le erre en el orden que efectúo las operaciones o cómo las realizo, voy a tener el resultado final mal. Volvamos a recordar o hacer hincapié que los signos de más o menos fuera de paréntesis van a ser los que van a separar términos en la expresión. Ustedes van a tener hasta acá un término, hasta acá otro, tercer término y un cuarto término. Vamos entonces a empezar despacito a efectuar operaciones dentro de cada término. En este primer término, ustedes tienen un producto, porque es 4 por, y además una potencia. Ya dijimos que primero va la potencia, después el producto. Entonces yo voy a copiar el 4 como está y voy a hacer el 2 al cubo. 2 al cubo es el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Así que en lugar del 2 a la 3, coloco el 8. Y viene un más. Voy a copiar el 3a menos 1, y ahora hago el 2 a la 2, que es 4. Y por ahora voy copiando lo demás como estaba. Sigo. Primer término, ahora tengo el producto de un 4 por 8, 32. Y acá en este segundo término tengo el producto de un número por un paréntesis. Propiedad distributiva, así que este 4 va a multiplicar a cada término del paréntesis, será 4 por 3, 12a, y 4 por menos 1, menos 4. Y en este otro término también hay el producto de un número por un paréntesis, así que hacemos 2 por 1 y 2 por menos 2a. Y luego el menos 5 como estaba. Voy a agrupar términos semejantes, voy a juntar todos los términos que tienen a, entonces será 12a menos 4a, eso da 8a, y luego los términos independientes es 32 menos 4, 28, más 2, 30, menos 5, 25. Y como en lugar de P de 2, la letra me decía que podíamos poner 1, yo vengo aquí y en lugar del P de 2 coloco el 1 que me diste de dato. El segundo miembro lo copio igual. Y entonces acá obtengo una expresión de la que voy a despejar el valor del parámetro. El 25 que está en el segundo miembro sumando lo paso al primero con signo contrario. 1 menos 25 será menos 24 y del otro lado tengo un 8a. Finalmente el 8 que multiplica pasa al otro lado dividiendo con su signo y te queda menos 24 sobre 8 que nos dará menos 3. Con lo cual acabamos de descubrir el valor del parámetro de esa expresión. Bueno, otro problemita. Ahora me dan un polinomio donde la variable independiente o incógnita es X.
Así que estas otras dos letras que aparecen en la expresión, el A y el B, serían letras que están ocupando el lugar de números y por ende se conocen con el nombre de parámetros. Para determinarlas, me están dando como dato ahora dos valores numéricos, lo cual es lógico, porque si yo tengo que determinar dos tipos de letra, el A y el B, por lo menos tengo que tener dos datos. Bueno, empecemos por considerar el primer dato que me dan. P de 1 es 3. Y pensemos en qué significa este P de 1 igual 3. Bueno, P de 1 sería el valor numérico que toma el polinomio cuando cambio en la expresión la X por 1. ¿Tá? Fíjense, donde hoy había X, me estás diciendo que ponga un 1. Así que yo vengo acá y donde habían X, pongo, encerrando en paréntesis curvos auxiliares, 1. En lugar del P de 1, voy a poner el 3 que me diste de dato. Y acá voy a empezar a hacer cuentas término a término. En el primer término hay una potencia, 1 a la 3, el 1 se multiplica 3 veces por sí mismo, 1 por 1 por 1, y obviamente eso me da 1. En el segundo término tengo un producto consecutivo de 3 factores, los números entre sí, 2 por 1, 2, y luego la letra. Luego tengo el B y luego tengo el A. Así que paso el 1 para el primer miembro, agrupo términos semejantes, 2A menos A es una A y luego el B, así que esta es la expresión que obtengo. Expresión que por ahora no puedo resolver porque tiene dos letras en juego. La dejo acá, le doy un nombre y me voy a analizar el segundo dato que proporcionaba el problema, que era otro valor numérico. Bien, lo tomo y lo primero que hago es pensar qué significa que P de menos 2 es 6. Bueno, P de menos 2 no es más que ir al polinomio de partida y donde hoy había una X, te estoy diciendo que pongas menos 2. Así que yo vengo a la expresión esta y todas las X, encerrándolas dentro de un paréntesis curvo, las cambio por menos 2. En lugar del P de menos 2, coloco el 6 que me diste de dato y acá empiezo término a término a efectuar las cuentas. Primer término, solo una potencia. Base negativa, exponente impar, el resultado es negativo. Y 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que te da 8. En el otro tengo un más por menos menos, 2 por 2, 4A, y luego copio los dos últimos términos. Paso el término independiente al primer miembro, va a cambiar de signo, y acá voy agrupando términos semejantes. Menos 4A menos 1A son menos 5A, y el B como estaba. Así que 6 y 8 son 14, y el segundo miembro copio como está. Y lo que resulta es una segunda ecuación que por ahora no puedo resolver porque tiene dos cosas a determinar, y la dejo y le doy un nombre. No tengo más datos, así que entro a revisar lo que he generado hasta ahora y me encuentro con que me he quedado con dos ecuacioncitas que tienen las mismas incógnitas. ¿Qué se te ocurriría formar con este par de ecuaciones? Un sistema de 2 por 2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá están. Que lo voy a resolver por uno cualquiera de todos los métodos que conozco y conseguiré el valor del A y del B que me pedía la letra. Bueno, ¿qué método utilizo? Se me ocurre reducción. Voy a elegir una de las dos letras, en este caso elegí la B, y hay que tratar que delante de esa B en ambas ecuaciones quede el mismo número, en una positivo y en la otra negativo. Yo voy a dejar, en este caso necesito cambiar a una de las dos ecuaciones de signo, voy a cambiar los signos de toda la primera relación, multiplicándola por menos 1, toda, la segunda la dejo igual y sumo esas expresiones.
menos 1 menos 5 serán menos 6a, las b se van a ir, y menos 2 más 14, 12. El menos 6 que multiplica lo vas a pasar al otro lado dividiendo, y por eso te queda 12 sobre menos 6, que nos da menos 2. Y una vez que descubren el valor de una de las incógnitas del sistema, sustituyen en una cualquiera de las dos ecuaciones, yo lo hice en la primera, y encuentran el valor del otro parámetro. Con lo cual estaríamos cumpliendo con lo que pedía la letra del problema, que era determinar entonces el valor de las dos letras en juego, A y B, teniendo como dato en este caso dos valores numéricos. Bueno, paso siguiente, les aconsejo intentar resolver el repartido de ejercicios pequeños que tenemos, que justamente involucran el concepto de valor numérico. Estaremos entonces volviendo a vernos en la próxima instancia, donde continuaremos aprendiendo más sobre polinomios.